fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo y en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú. De guerra y paz, Dios fuerte y tierno eres tú. Principio y fin, el Dios eterno eres tú. Estás tan alto y tan bajo, a lo ancho, a lo largo y en mi ser. Creaste el cielo, las estrellas, el mar, el universo y el amor. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú. Dios, solo importas tú. Eres todo tú, la razón, la luz. Dios, te adoro a ti, pues no encontraré jamás a alguien como tú. Alguien como tú nunca habrá. Alguien como tú. Te adoraré por siempre, Dios. Te adoraré, mi Dios. Estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente.
En este mes de octubre continuamos enfatizando el mes de misiones y en esta oportunidad veremos un pasaje de la palabra de Dios, de una advertencia de un padre espiritual a un hijo en la fe, en este caso Timoteo, respecto al desarrollo de misionero evangelístico en los postreros tiempos. Vamos a ver entonces en esta oportunidad en 2 Timoteo capítulo número 3, donde habla respecto a las características de los hombres en los prósteros días. Entonces buscamos en la palabra de Dios, hermanos, 2 Timoteo capítulo número 3, y veremos en esta oportunidad misiones en tiempos peligrosos. Y vamos a leer la palabra de Dios del versículo número 1 al 13 en el nombre del Señor. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas estas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor bendiga la lectura de esa palabra. John Stott, escritor, comentarista bíblico, poéticamente decía: mientras yace en una celda el prisionero Pablo, aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos, en la timidez de Timoteo, que es tan débil, y la oposición tan fuerte. De esa forma dice John Stott respecto al comentario de Pablo o de la advertencia de Pablo a su discípulo Timoteo. Veamos entonces en primer lugar los tiempos peligrosos. Y Pablo se dirige a Timoteo para advertirle que se prepare, porque vendrán tiempos arduos y vendrán tiempos difíciles. Estos tiempos se avecinan y a paso apresurado. De aquí nosotros también debemos aprender, estimados hermanos, que en vez de ceder a las presiones de este tiempo y que en vez de atemorizarnos, lo que nosotros, los cristianos, debemos hacer es preparar nuestro corazón para la resistencia,
porque si se avecinaban ya los tiempos, en la advertencia de Pablo a Timoteo, con mayor razón en estos tiempos. Él le dice que en los pósteros días los tiempos serán peligrosos. ¿Y por qué de esta advertencia? Porque, hermanos, así como no es en esos tiempos, de la misma manera ahora, algunos ingenuamente piensan de que vendrán tiempos mejores. Pablo dice que en los pósteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe qué, hermanos? El cristiano es el primero en ser advertido. El cristiano ya conoce la palabra de Dios y no debe ser para él ningún tipo de sorpresa, porque la Escritura hace rato nos advirtieron. Por eso, amigos, hermanos, nosotros del hombre, no debemos esperar nada mejor, solamente de Cristo Jesús. Los postreros días, se refería Pablo, hermanos, a la segunda venida de Cristo, en este periodo de tiempo, hasta la segunda venida de Cristo, cuyos tiempos peligrosos se irán cada día intensificando aún más en la medida que se va acercando también la segunda venida de nuestro Señor. Y el enemigo lo sabe porque tiene sus días contados. Usará todas sus artimañas en estos tiempos para avanzar en su plan diabólico. Fíjese que Pablo dice que los tiempos peligrosos que vendrán, es decir, Pablo indica que era algo que iba a ocurrir en el futuro, pero Pablo también está mirando, porque está advirtiendo no a los profetas venideros, ni a personas del futuro solamente, sino que Pablo está advirtiendo a alguien tan cercano que está a él, que es Timoteo. O sea que esos postreros tiempos también serían los tiempos que viviría Timoteo. Por lo tanto, hermano, Pablo está mirando que esos postreros tiempos, él ve como si la semilla de la maldad ya está brotando. Por eso él advierte, y con mayor razón, que ya en nuestros tiempos la semilla de la maldad no está brotando. La semilla de la maldad ya ha brotado y ha dado incluso sus frutos. La palabra entonces, tiempos peligrosos, no quiere decir que vendrá un mal tiempo, que vendrán años de sequía. Él se está refiriendo a estos tiempos peligrosos de carácter espiritual, el renacer de la maldad. Y tiempos peligrosos significan que habrán muchos problemas, que habrán muchas dificultades y situaciones complejas para los predicadores de la palabra. Este tipo de ambiente, entonces, marcará estos tiempos peligrosos que advierte el apóstol Pablo. Y la palabra peligrosos también, hermanos, tiene otra connotación, porque la palabra peligroso fue usada para hablar respecto a los animales salvajes. Y fíjese que no solamente eso, sino también al mar embravecido. Cuando el mar se levanta con sus olas, amenaza la embarcación, o es tiempo, así como el pescador que ve que no es tiempo apropiado para salir a pescar porque el mar está muy peligroso. Lo que dice Pablo a Timoteo, que la pesca, como dijo Jesús, ¿cierto?, será en tiempos peligrosos. Y aquí vemos su única otra aparición en el Nuevo Testamento, fíjese, es con respecto a la historia que el Señor contó de los endemoniados gadarenos. ¿Te lo recuerda? Que eran como bestias feroces, como indomables, salvajes, y que incluso Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino.
Entonces mire la connotación de la palabra a la cual se refiere el apóstol Pablo y advierte a su joven discípulo, que este tipo de tiempo vendrán a lugares que muchas veces nadie se atreverá a entrar con el Evangelio, porque serán tiempos peligrosos. Y esto, al hablar también Pablo de estos tiempos peligrosos y también compararlo con estos espíritus del endemoniado gadareno, eso quiere decir también que será el aumento de la influencia satánica y el control de Satanás. ¿Y de dónde surgirán estas, estas personas o esta gente perversa? Bueno, surgirá de aquellos que no son regenerados por el Espíritu Santo, por supuesto, y que ni siquiera tienen que tener en cuenta a Dios en sus vidas. Pablo a los Romanos, en el capítulo número 1, versículos 29 al 31, les dio también una advertencia. Y una advertencia muy parecida a la que Pablo le dio a Timoteo. Voy a leer estos versículos. Capítulo 1, versículos 29 al 31. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidad, murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire, hermanos, cómo el apóstol Pablo habla respecto de este retrato de el hombre del postre de los tiempos. Entonces, días peligrosos es un término muy apropiado, especialmente, hermano, para el tiempo, para las temporadas antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. ¿Sabe usted, hermanos, de todo lo que hemos leído, tanto del retrato del hombre de pecado, de Pablo a Timoteo, como Pablo a los romanos, podemos sacar conclusiones respecto a nuestros propios tiempos? En Mateo capítulo 16, del versículo 1 al 4, Jesús reprendió duramente a los líderes religiosos de su tiempo, porque no entendían y tampoco querían entender el significado de los tiempos. Fíjese cómo él llama: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, hoy día nosotros tenemos mucha más tecnología y avance que los tiempos de los líderes religiosos, fariseos y escribas del tiempo de Jesús. Tenemos mucho más implementos para medir el tiempo, incluso advertir ante la tormenta, la lluvia, volcanes, etcétera, tantas otras cosas. Pero esta misma advertencia se levanta en estos tiempos, quienes nosotros podemos saber distinguir el tiempo. Sabemos incluso distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos últimos. No podéis. Esto es lo que Pablo indica, hermanos, que los postreros tiempos vendrán días peligrosos.
Y nos preguntamos también, así como Jesús reprendió a los líderes religiosos y les llamó como hipócritas, porque no tenían la capacidad para discernir las señales de los tiempos. Nos preguntamos nosotros, ¿será que esta misma reprimenda Jesús advertiría a los cristianos hoy día? ¿Nos llamaría hipócritas? ¿Que no somos capaces de discernir que los eventos que ocurren en estos tiempos son las señales de la pronta venida de Jesucristo? Quisiéramos también, hermanos, que así ocurriese, porque vendrán tiempos aún más peligrosos. Pablo ciertamente sabía mucho de la dificultad de los cristianos que podrían enfrentar. ¿Y sabe por qué? Porque él está escribiendo a Timoteo. Y la ejecución de Pablo ya es inminente. ¿Cómo Pablo entonces, hermanos, por causa del Evangelio, la ejecución de él es inminente, hermanos? Por profesar la fe. ¿Cómo Pablo entonces nos va a advertir que vendrán tiempos peligrosos? Leía, hermanos, la persecución religiosa en muchos países. Hay cristianos que son perseguidos por su fe. En esta hora hay varios cristianos que están presos por el Evangelio y que nunca más verán la luz del sol. Pablo comprendía que Timoteo entonces sufriría lo mismo que sufre él, la persecución y la hostilidad, y que la fe de su joven aprendiz será probada, será tentado también. Por eso Pablo le recomienda el antídoto que más adelante viene y que no lo oímos. Pero tú, predica la palabra. Insta, a tiempo y afuera de tiempo. Interesante, hermano. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano en tiempos peligrosos? Predica la palabra. Que instes a tiempo y aun cuando no fuere tiempo, aun cuando te digan que eres un desubicado. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. De esta forma termina el pasaje en el versículo 15, que es tan conocido para nosotros. Hermanos, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido una serie de estaciones de persecución, donde los creyentes han sido salvajemente amenazados, perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y esta historia no estará exento de ello. Esta estación. Y ojo, estimados hermanos, ojo también con lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo, porque la amenaza mayor que recibirá la iglesia vendrá de allá mismo, de adentro, de sus propias filas. Las fuerzas hostiles se habrán infiltrado en la misma iglesia. Y esto es lo más peligroso también. Estos podrían ser comparados e infiltrados en la iglesia como terroristas espirituales, que su testimonio en el mundo deja mucho que desear, que sus ideologías mimetizadas con las corrientes mundanas, con sus enseñanzas, lo menos basado en la palabra de Dios, dañan el Evangelio, el testimonio de la iglesia y lo peor de todo, que coarta lo que estamos hablando en esta hora, coarta la labor misionera. Serán tiempos peligrosos. Hacer misiones será y es una acción muy peligrosa. En segundo lugar, la condición humana en los tiempos peligrosos que ya hemos leído del versículo 2 al versículo 5. Y aquí Pablo
está enumerando algunas condiciones que no son visibles de estos tiempos peligrosos y que van acompañadas de la pretendida santidad de los que están en el interior de las mismas congregaciones. Él dice, mire, en primer lugar, en el versículo número 2, de todo lo oscuro, lo negro, de toda la aberración posterior de la conducta humana. Él dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Y como si ellos se aman a sí mismos, el centro de sus vidas son ellos mismos, quiere decir entonces que estos no aman a Dios. El hombre hedonista que hace el placer como fin y fundamento de la vida, el que se ama a sí mismo, reclama superioridad en todo, desprecia a los demás, es cruel, es entregado a la avaricia, a la traición, a la ira, es amante de rebelarse también a los padres, como enumera más adelante Pablo, y descuida todo lo que es bueno y etcétera y etcétera. Todo lo demás, la cadena posterior que está acá en la palabra, viene precisamente como un desglose, como un árbol de ser un amador de sí mismo, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, etc. Todo eso es una característica y una cualidad del hombre de pecado que se ama a sí mismo. ¿Sabe qué? Normalmente nosotros no necesitamos que nos diga que nos amemos. De hecho, el Señor Jesús vio que es un acto natural que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Él dio por sentado que nos íbamos a amar a nosotros mismos. El llamado de Jesús es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Dónde está ese pasaje? En Romanos capítulo 1, versículo 23. El comentarista William Barclay dijo lo siguiente al respecto. El amor al yo es el pecado más básico, de donde fluyen todos los demás. En el momento en que el hombre hace su voluntad, el centro de su vida, relaciones divinas y humanas son destruidas. Tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve imposible. La esencia del cristianismo no es la coronación, sino la anulación del yo. Qué verdad, ¿cierto? Porque desde el momento, como él dice, cuando el hombre hace su voluntad y se hace él, el yo, el centro de su vida, entonces son destruidas la obediencia a Dios y la caridad hacia el prójimo, hacia los demás. La esencia del cristianismo entonces no es que yo sea coronado, no es que yo sea exaltado, sino que el yo sea destruido. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amadores de sí mismo es una primera cualidad del hombre de pecado y después vienen todas las demás. Entonces, esta es la que dirige la lista.
El centro de gravedad del hombre natural es el mismo en lugar de Dios. Todas las acciones requieren de un lugar de preeminencia, incluso en los círculos religiosos. El llamado yoísmo. ¿Ha escuchado del yoísmo? El yo aquí, yo allá, yo hago, yo quiero, yo compro, yo voy. El yoísmo, que etimológicamente viene del ego, del yo, que significa práctica del ser yo. De hecho, es considerada una enfermedad donde los yoístas se consideran el centro del universo. ¿Y no es el potencial lo que se quiere potenciar en este tiempo? ¿Tú puedes engrandecer el yo? La vanagloria, la soberbia, la blasfemia. Cada uno actúa como si yo fuera la persona más importante. Y todo el listado que hace Pablo y que escribe Pablo a Timoteo. Cada una de ellas que hemos enumerado dice, usted es quien importa. Dios no importa. El único que importa soy yo. El único que importa soy yo. Dentro del listado también de Pablo a Timoteo, en esta advertencia de los tiempos peligrosos, dice que habrá hombres sin afecto natural. Hermanos, qué maravilloso es la creación del Señor. Qué maravilloso es ver la naturaleza. Qué maravilloso es ver los animales que Dios ha creado. Un animal, por ejemplo, que nace, que nunca ha visto a su madre. Cae a tierra, acá recién se puede sostener. Su madre nunca lo había visto antes. Sin embargo, ella, con su cabecita, lo lame por todos lados y él como puede se pone de pie, se acerca así en la condición que está a su madre y por instinto, por afecto natural, empieza a mamar la leche de su madre. El vínculo que se provoca en ese momento. Estos amadores de sí mismos, hermanos, no tendrán este tipo de amor, ni siquiera por su propia familia, porque sin afecto natural significa sin amor por su propia familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarán por una creciente indiferencia hacia el amor de la familia, hacia el amor de los padres, hacia el amor entre hermanos, una indiferencia hacia el amor de los abuelos y sus obligaciones familiares. Habrá hombres calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros, pero en la actualidad, en los medios de comunicación, y especialmente cuando se da espacio a la política, se ha llegado a tal grado de descalificación que jamás se ha visto en los tiempos anteriores. Fíjese que un artículo salió en un periódico que dice que un hombre fue asesinado por su compañero de departamento después de haber discutido por la marca de la cerveza que él había comprado. El hombre quería, por decir, cerveza de marca Cristal, pero el otro compró cerveza de marca Escudo. Bueno, cuando su compañero, molesto porque no la había recibido, fue a tirarla al lavamano, en ese momento
vino el otro por detrás y lo apuñaló. Hace unos días fuimos testigos también de la muerte de un guardia en el sur de Chile por una turba. Y era un hermano en Cristo Jesús. ¿Cuál era su pecado? Él estaba haciendo su trabajo, estaba de guardia. ¿Qué había hecho? Nada, solamente estaba cuidando. En la actualidad vivimos una cultura donde ahora la vida, hermano, es despreciada, es atacada a través de aborto, a través de la glorificación de la violencia. ¿Para qué decir, cierto? ¿Cómo es celebrada la violencia? Como si ya no tiene límites. Hemos sido testigos en este tiempo, hermanos, y el aumento de ella, de la anarquía, donde no hay control, al parecer, donde se sale a las calles solamente para hacer violencia y herir al otro, que esa persona también tiene una familia, que también desarrolla su trabajo, no se deja trabajar a los demás. Dice la palabra que el hombre pecado tendrán apariencia de piedad, y eso es lo peor, y que negarán la eficacia de ella. Algunos, como también Pablo se dirige a Timoteo, de estos infiltrados dentro de la misma comunidad de fe, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Algunos esconden sus pecados bajo un manto de espiritualidad y además se justifican, como una mujer casada que justificaba su adulterio. Ella decía, él también es casado, nos vemos una vez a la semana en un motel por 3 horas. Mi esposo no sabe acerca de esto, y tampoco la esposa de mi amante. Pero esto me ha ayudado mucho mejor a mejorar la intimidad con mi esposo, pues es mucho mejor ahora. Y doy clases en la iglesia cada semana, pero por alguna razón no me siento culpable. Dice Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia de la piedad que los hombres desprecian en los postreros tiempos. Ese es el, hermano, del poder y del control de Dios en su ser. Más, Pablo eleva una palabra de advertencia en el versículo 5 al final. Más tú, evítalos. A estos evítalos. Apártate de ellos. Vuelve las espaldas. No seas parte de su grupo. La orden entonces es evítalos. A estas personas que están en esta lista, apártate de ellos. Debemos apartarnos de este grupo, hermanos, de nuestra época actual. No quiere decir que no sean blancos de evangelización, todo lo contrario. Pero intimidar con ellos, esa es otra cosa. Las personas que hacen lo que está en la lista ya mencionada, en estos tiempos a menudo son considerados como verdaderos héroes. Son objeto de invitación a los paneles de farándula de la televisión. Pero la responsabilidad de los cristianos es evitar esas actitudes y también darle tribuna en sus propios espacios. En tercer lugar, Pablo advierte de que el cristiano debe tener una conducta diferente en estos tiempos peligrosos. Todo lo anterior entonces es un retrato lapidario de lo que Pablo ha hablado. Pero en el versículo número 10, subrayo yo ahí, porque Pablo dice, pero tú. Ya hemos visto los listados del hombre de maldad, más ahora Pablo dice, pero tú. Este es el contraste. Pero tú hermano, pero tú hermana,
Pero tú, misionero, pero tú, misionera, tú no debes estar en el listado anterior. No debes estar en aquellos que son amadores de sí mismos, que son ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, enemigos de lo bueno y etcétera. Porque tú tienes que estar en esto, en el versículo 10. Pero tú, escucha este mensaje de gran esperanza en medio de este retrato oscuro que Pablo numera. Ellos no irán adelante, dice Pablo. El espíritu de los postreros tiempos, estimados hermanos, y es una palabra de aliento para este joven Timoteo, no es más fuerte que el poder de Jesucristo. La gloriosa verdad es que nosotros no debemos estar atados a los espíritus de nuestros tiempos. No tenemos que ser esclavos del ego y dejar que el universo gire en torno de nosotros. Pero tú, entonces Pablo traza una línea imaginaria entre los gobernadores de las tinieblas, de los espíritus anteriores, de los pósteros tiempos y Timoteo. Pero tú has seguido, dice Pablo a este joven Timoteo, lo que le quiere decir, has obedecido lo que te he enseñado. No solamente en la cátedra, no solamente en un sentido académico, sino también con tu ejemplo. El mejor tipo de cristianismo no es solamente enseñado, ¿cierto?, en las aulas, sino también en el estilo de vida. Y es lo que Timoteo vio, porque el que le está advirtiendo de los malos tiempos que se avecinan, de los pósteros tiempos que vendrán llenos de maldad, es uno que está preso y que sabe lo que está hablando. Y Timoteo puede ver un ejemplo de esta advertencia. Entonces, Timoteo vio en Pablo la fe, el amor y la paciencia. Y que la paciencia no es una actitud pasiva, sino activa. Cuando vienen las pruebas y se levantan el cristiano para poder enfrentarlas. Pero tú, recalca, Pablo, tú eres diferente. Tú no eres como el número de cualidades negativas anteriormente enumeradas. Los demás seguirán en aquello, pero tú no. Y él da una palabra de aliento en el versículo número 12, porque él dice, y de todas me ha librado el Señor. Pablo entonces recordaba mientras estaba sentado en prisión, esperando su ejecución. De todas me ha librado el Señor. Él sabía que Dios era totalmente capaz de poder liberarlo. O tal vez no, pero su vida ya estaba en las manos del Señor y él le había dicho en más de una oportunidad que estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo parecía estar en completa paz, dejando su vida en las manos del Señor. Hermanos, la iglesia no puede ser distraída de su tarea principal acá en la tierra. Para que haya una verdadera transformación en la sociedad, debe ser la iglesia, en primer lugar, un agente de transformación a causa del pecado. La iglesia debe trabajar en razón de liberar al que está esclavo del pecado. Y aquellos que están en este listado que Pablo ha enumerado. Y este tipo de renovación espiritual en el corazón del hombre no se puede legislar, pues solamente es posible a través de la predicación del Evangelio y por obra de la palabra y por medio del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Hermanos, son tiempos peligrosos. Si no, preguntémosles a nuestros misioneros por los cuales estamos orando en este tiempo, en el mes de misiones.
Preguntémosles a nuestros misioneros que están en el norte de Asia o en el norte de África, que estamos orando por ellos, y tenemos un video que se me fue enviado y lo vimos el domingo, 2 domingos anteriores, pero ni siquiera aparecen sus nombres. Ni siquiera podemos nombrarlos, ni siquiera podemos decir que son misioneros, ni tampoco podemos llamarlos. Preguntémosles a ellos si no son tiempos peligrosos. Preguntémosles, hermanos, ¿por qué no podemos ni siquiera nombrarlos? Y nos piden que por favor no lo hagamos, es que por un tema de seguridad. ¿Acaso no son tiempos peligrosos? ¿No son tiempos peligrosos predicar la palabra del Señor en el mundo musulmán? ¿No son tiempos peligrosos predicar la palabra de Dios en China, donde está la iglesia clandestina? ¿No son tiempos peligrosos predicar la palabra de Dios en Rusia, en Corea del Norte? ¿No son tiempos peligrosos, hermanos, predicar la palabra en Japón, donde se demoró 200 años en entrar el Evangelio a Japón, donde miles de cristianos, donde miles de misioneros fueron sacrificados, hermanos, muertos en las formas más horrendas? De hecho, llegó Japón a ser denominado como el cementerio de los misioneros por predicar el Evangelio, hermano. Y en América no estamos mejor, porque avanza a paso apresurado la sombra de las tinieblas y la opresión, donde cada vez se ven más coartadas las libertades para la predicación de la palabra. Ya lo vemos en México, ya lo vemos en Colombia, ya lo vemos hace rato, 20 años en Venezuela, en Costa Rica también está prohibido predicar el Evangelio, en Perú y en nuestro Chile, hermano, donde recordamos que nuestros niños aprendieron a leer con el método lancastariano en el año 1821, bajo el mando de Bernardo Higgins. Interesante. ¿Y sabe qué? El libro de texto, el libro de lectura con los cuales los niños aprendieron a leer, tanto en Chile como en Perú, fue la Biblia en las escuelas. Y ahora, yo fui profesor de religión. Hace rato hubiera quedado sin pega, tal vez en aquello, en Santiago. Ya habían dificultades en ese tiempo. Ahora ya no hay clases de religión en los colegios. Ahora usted sabe lo que se enseña en las escuelas. Usted lo tiene muy claro. Usted como padre lo sabe. Como vienen tiempos aún más peligrosos para hacer misiones, por la manifestación del hombre de pecado, entonces amerita tomar en serio la solicitud del apóstol Pablo a 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Y esta debe ser una oración permanente en la iglesia. Debe ser tomada en serio, 2 de Tesalonicenses 3:1, porque por los misioneros que en este tiempo estamos orando. No son fáciles los campos, hermano. Son muy difíciles. La persecución religiosa ahora es abierta. Es muy difícil hacer misión en estos tiempos. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Me gusta esta versión, más que otras. Pero mire lo que dice. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En este tiempo donde hacemos énfasis y misiones y estamos orando por nuestros misioneros, yo creo que esta sería la solicitud de ellos. A lo mejor, sí, oren por mi salud, oren por mis necesidades, oren por mis hijos, pero la principal petición que nuestros misioneros nos harían es la de Pablo, para que la palabra del Señor corra, ¿cierto? Y sea glorificada. La versión NBI dice, para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba
con honor. Es una bonita versión también, al menos este pasaje. Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea recibido con honor. Amén. Esa es nuestra oración por nuestros misioneros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea recibida con honor. Hermanos, el tiempo es breve. Debemos apresurarnos para que esto ocurra. Apresuremos. Ayer hablaba con los jóvenes también y le hacía un llamado, porque nosotros predicamos la palabra para levantar el ánimo, el espíritu, para sentirnos mejor, para vencer nuestros temores, nuestros miedos, la depresión, el miedo a la soledad y tantas cosas. Pero ¿qué pasa con nuestro llamado del Señor? Entonces Pablo, termino con este pasaje, nos pide que oremos para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea recibido con honor. Hermanos, son tiempos peligrosos, pero recordemos la palabra de aliento de Pablo, que de todas ellas nos ha librado el Señor. Que Dios nos bendiga, haga misión esta semana, llame a alguien, aliente a alguien en el nombre de Cristo, únase con un hermano, con una hermana para orar juntos, hagamos misiones, llame a alguien que no ha llamado, algún hermano, alguna hermana, alguna persona que no ha visto, oremos por la comunidad de hermanos inmigrantes, que meses que no vemos, que no tenemos a veces su número de contacto incluso, a veces estamos distanciados por el tema del idioma, pero oremos por ellos, haga misiones de una u otra manera esta semana desde su misma casa. Que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Amén. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin
sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier